directora de Planificación del Ministerio de Desarrollo Social y actualmente coordinadora de proyectos del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá. Participación en organizaciones como el Colegio de Economistas de Panamá, encargada de la Comisión de Ética Profesional del Economista y miembro del Comité de Bioética de la Universidad de Panamá. Bienvenida, licenciada Daisy, y el podio es suyo. Buenos días. Me sentí como en el colegio que le responden a uno. A veces uno llega buenos días y se quedan así todo en silencio. Bueno, primero que nada no puedo dejar de agradecer a la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá por la invitación que me han realizado a acompañarles el día de hoy. Un día muy especial en el que cumplen un aniversario más, así que de mi parte felicidades. Entrando ya pues en materia. Quisiera empezar pues con el tema que nos acompaña para hoy, que son las políticas públicas, avance o estancamientos en el cumplimiento de la Agenda 2030. Para entrar un poco en contexto, he traído aquí una línea del tiempo de dónde viene y para dónde vamos. La línea del tiempo de ODS. En el primer punto tenemos el Objetivo de Desarrollo del Milenio, que fue el origen de todo esto. Salió la conferencia en Río en el año 2012 y vino toda esta línea del tiempo donde se está hablando de que hay que enfocar la pobreza extrema, el hambre, la desigualdad y principalmente la mortalidad infantil. En ese momento esa era la idea principal de los ODM. Luego de ahí nos lleva en el 2015 a pensarse mejor esta situación y empiezan a surgirse nuevas ideas y nos lleva entonces a lo que es la creación de los ODS en septiembre de 2015. En septiembre de 2015 surge entonces la Agenda 2030, donde se tiene enfocado el bienestar. ¿El bienestar de quién? De las personas. Enfocado al cuidado también del planeta. Entonces en enero de 2016 ya teníamos los ejes establecidos para lo que eran los objetivos de desarrollo sostenible con una población de 193 estados que le da el visto bueno a esto. Entonces quedamos así, de 48 quedamos entonces en 17 objetivos. Es decir, que los primeros 8 objetivos que venían de los ODM estaban todos enfocados en lo que era el tema social. Los 48 indicadores estaban enfocados en lo que era el tema social. Vemos primeramente erradicar la pobreza, educación básica para todos, igualdad de oportunidades para las mujeres, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud en la maternidad, asegurar el medio ambiente y lograr una sociedad global al desarrollo. Estos 8 primeros ejes pasan entonces a 17 objetivos. De esos 17 objetivos surgen entonces 169 metas, 231 indicadores con el lema sin dejar a nadie atrás y la igualdad en el centro. Panamá se acoge entonces a los ODS con el decreto 393 que lo firma inmediatamente en septiembre de 2015, lo que esto nos permite ver los 17 ejes en los que nos estamos acogiendo. Y para ello quisiera darle un breve pantallazo de cómo estamos de forma general. De forma general en el mundo. Y vemos
que el mundo estaba lejos de llegar realmente en el 2030 a cumplir los ODS. Simplemente miramos aquí en el gráfico de 2010 hasta 2030 como estábamos. Bueno, esto lo hemos tomado del informe de Naciones Unidas sobre el cumplimiento, el reporte del cumplimiento de ODS para 2030. Vemos que antes del COVID estábamos así, con un 15%, y al 2019 estábamos con un 8%. Se pagaba en realidad para el 2030, realmente pues, estábamos. Luego vemos que los trabajadores jóvenes son 2 veces más propensos a vivir a la pobreza extrema que los trabajadores adultos. Y yo creo que quedó más que comprobado ayer, anteayer, que lo vimos en la Vía España, la gran cantidad de jóvenes que están buscando. Eso es algo que hay que trabajar, que es el resultado que nos ha dejado la pandemia. Los trabajadores jóvenes son los que están más propensos a entrega. Lo que no hemos traído entonces acá, en un sentido no lo hemos traído todo, solamente hemos traído antes del COVID la inseguridad alimentaria ya estaba en aumento de un 22%, llega al 29%, es decir, la población afectada por moderada o severa inseguridad alimentaria. Es decir, si antes del COVID ya estábamos así, después del COVID nos queda más trabajo de ello. Un ejemplo, el cambio climático nos está afectando mucho. No lo hemos traído acá, pero también está. El retraso del crecimiento y la emaciación en niños probablemente peor. Es decir, el adelgazamiento severo en niños. En edades de 5 años tienen retraso de crecimiento de un 21% y 6% en niños de 5 años están afectados por la emaciación. Esto hasta el 2019. Tenemos el siguiente, que es educación, la estrella de este gobierno. Tenemos que la enseñanza inclusive fue muy lenta. Eso lo vamos a ver. Yo les voy a hablar de los ejemplos. Más de 200 millones de niños no irán a la escuela en el 2030. ¿Cuántos niños jóvenes, ahora con la pandemia, vimos que no pudieron realmente ir al colegio? La conectividad no era igual para todos. El acceso no era realmente para todos. Continuando con el siguiente eje que nos trae garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Esto es algo que le tenemos que poner mucha atención. El mundo sigue utilizando los recursos naturales de manera insostenible. Vemos para el 2010 y 2017 como estábamos, que seguimos generando mayor producción en desechos electrónicos, sigue aumentando el 38%, pero el 20% es reciclable. Nos llenamos demasiado de basura tecnológica. Con la pandemia ahora, las mascarillas, todo esto para los océanos. Tenemos que trabajar fuertemente en planes que nos ayuden a mejorar el tema del reciclaje. El siguiente es, con este el último ejemplo que les traigo de manera general, que es el tema de lo que le decía, proteger y restablecer el uso sostenible de los ecosistemas. Es decir, las zonas forestales siguen disminuyendo a un ritmo alarmante. Cada 10 millones de hectáreas de bosques se destruyen. El huracán que tenemos en este momento, en otros espacios, todo lo que causa, todo lo que afecta en nuestras tierras, acá en América Latina, inundaciones que afectan a la producción agrícola. Solo un tercio de 113 países están en vías de alcanzar sus metas nacionales y de integrar la biodiversidad a su planeación nacional. Es decir, que estas 3 dimensiones en que están los EDS, ambiental, social y económica, están así agrupadas, y estas 2
gobernabilidad y seguridad ciudadana, bueno, está dentro de lo que es la parte ambiental, pero en realidad otros lo separan como la parte de la gobernanza. Estas tres dimensiones que vemos aquí es la que realmente pues nosotros tenemos que ver cómo vamos a trabajarlas en las políticas públicas. Y un poco para estar claro lo que es las políticas públicas, les he traído aquí en este diagrama cómo funcionan estas políticas públicas para que sean aplicadas en los ODS. Es decir, son enfoques que se utiliza para saber cómo un gobierno decide sobre cómo actuar ante un problema. Es decir, el problema ya lo tenemos definido. Realmente hay que ver cuál es la intencionalidad que hay para modificar el estatus de este problema y, por último, la toma de decisiones sobre las alternativas. Generalmente todos los gobiernos o el común se queda en la acción de instituciones del Estado y nos olvidamos de ir con todo el proceso que requiere para generar las políticas públicas. Entonces, al final, la acción de que toma la administración o el gobierno para hacer frente al problema es lo que ellos tienen que decidir. Y ahora sí nos aterrizamos un poco acá en Panamá y miramos el desafío de la medición y el seguimiento de los ODS hasta el 2017. Tenemos que el desafío que tenemos aquí, en la flecha azul de Panamá, dice, se producen los indicadores en rojo, no se producen los indicadores, pero se pueden producir con las fuentes de información existentes. Gracias. Y tenemos que en esta, si lo achicamos un poco para leer la verde y la azul que dice, sin respuesta y no se tiene información para producir los indicadores. Así que viéndolo así de forma general, pues en rojo teníamos muy poco y estábamos un poco más avanzados en el tema de se tiene alguna información, pero hay que mejorar. Entonces, hasta el 2017 en ese momento estábamos. Ya cuando nos vamos a ver cómo fuimos evolucionando el nivel de avance, les tengo aquí que para el 2019 y comarca está en un 3.5 y 4.7 sin transferencia monetaria. Es decir, con la transferencia monetaria llegábamos a 3.5. Esto de acuerdo pues al Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2019. En la siguiente, que también es con pobreza, tenemos que la CEPAL publica que América Latina, la población que vive en situación de pobreza según condición étnico-racial para el año 2020 teníamos que el 8,6 y el 9,7, es decir, afrodescendientes el 8,6 y 9,7 los no afrodescendientes. Así estábamos hasta el 2020 en lo que era el tema de la situación de la pobreza. Nuevamente este gráfico confirma lo que decíamos de los desempleados y la poca participación en el mercado económico, es decir, trabajo decente y el crecimiento económico. Para el año 2021, si miramos aquí, justamente cuando empezó la pandemia en el año 2020, estábamos en un pico de 18.5%, para el 21 bajó a 14%, y a mediados del 21, 11.3% según el INEC. Es decir, que el trabajo decente y crecimiento sigue siendo un tema preocupante y que hay que empezar pues a trabajar. El otro tema también que fue sumamente delicado en tiempo de pandemia fue el tema de la seguridad, principalmente para las mujeres, que nos vimos afectadas con el tema de la violencia doméstica, violencia de género. Se dispararon los temas de femicidio, se disparó de 9 a 1.4%, 2018
2019 y 2020, en el ODS de Justicia e Instituciones Solidarias. Es mucho lo que hay que trabajar en este espacio, toda vez que, a pesar que se han hecho grandes esfuerzos y todavía pues seguimos marcando esas pautas sumamente altas y hay que trabajar en ellas. Continuando con el gráfico, aquí lo vamos a ver entonces ya a todos los ODS en el desempeño que realmente han tenido cada uno. Según el reporte de desarrollo sostenible para el año 2021 y el seguimiento que se le ha dado a los ODS en pandemia a Panamá. Tenemos que estamos marcando como país la posición 88 y tenemos una puntuación de 68% en promedio regional. El índice de rendimiento estadístico tenemos de 0 como peor a 100 como mejor. Estamos en un 59.6%. Aquí tenemos desde el ODS 1 al ODS número 17. Aquí tenemos en estos puntos lo que va marcando de cumplimiento cada uno de ellos. Si miramos aquí, el ODS 2, el ODS del hambre, está justamente en un 50% de cumplimiento. El ODS 3, un poquito más arriba del 75%. Curiosamente, el ODS 1, el de pobreza, está en un 100% de cumplimiento. El 5%, perdón, el ODS 5 está en menos del 75%, podría ser 65% más o menos. Y así vamos viendo en cada uno de los ODS el porcentaje de cumplimiento que tenemos. El ODS 9 está sumamente bajo, menos del 50%. El 9, que tiene que ver con industrias renovables e infraestructura. Luego de ahí tenemos comprender la secuencia. La tendencia de los ODS, ¿cómo ha sido? Si miramos aquí, dice retos mayores, decreciente, desafíos significativos, estancamiento. Los desafíos permanecen, mejorando moderadamente, los ODS logrados en camino, manteniendo el logro de los ODS. Información no disponible. ¿Cuál sería el no disponible de los ODS que tenemos ahí enfrente? Trabajo decente, dice el compañero. Trabajo decente viene a ser el número 8. ¿Y qué marca el número 8? Una flecha amarilla. Dice, los desafíos permanecen. Ay. En este signo me lo agrande para que puedan ver así globalmente las flechas que están marcando cada una. Entonces, yo le diría al compañero que según el reporte, Panamá en el trabajo decente dice que los desafíos permanecen. Es decir, mejorando moderadamente. ¿Qué más hay en ese gráfico ahí que les pueda llamar la atención? Exacto. El compañero ha hecho una excelente observación. Mira qué bueno, yo pensé que no lo iban a lograr ver porque a veces estas cosas se distorsionan cuando uno las pone y no se ven. Pero sí, si miramos la observación que acaba de hacer el compañero, la correlación entre el trabajo decente, decía, y lo otro, ¿sí repite? Y el 100% de cumplimiento de la pobreza. Sumamente importante que lo que acaba de mencionar el compañero. Si nos vamos a ese gráfico, vamos a retroceder la observación que él acaba de hacer, es totalmente válida. ¿Su nombre, compañero? Antonio Castillo. La observación que acaba de hacer Antonio
Si me lo retrocedes un momento para mostrar la observación que él acaba de hacer, por eso lo mencionaba y lo marcaba. Por algo esos cuadros que ustedes ven están marcados en rojo. El anterior a este. Ahí está. El compañero Castillo nos dice la correlación es la 8. Dice que aquí, hasta aquí es 50 y aquí casi llega al 75% de cumplimiento. Con el ODS 1. Exacto, el ODS 1 que supuestamente es cero pobreza, está casi que al 100%. Entonces sería interesante ver cuáles son los registros que ellos les han llegado para que se vean en el 100% de la pobreza con el ODS 8, que es trabajo decente, que realmente pues no se está cumpliendo. Y asimismo le puedo hacer la misma correlación que acaba de hacer el compañero, pero con otra. El ODS 10, que tiene que ver con reducción de las desigualdades. Realmente, si no tenemos pobreza, debe estar en el mismo rango que el otro, reducción de las desigualdades. Entonces, a veces no nos dejemos engañar por las cifras, porque el problema que justamente tiene nuestro país, no solamente Panamá, toda América Latina, tenemos un problema de los registros. El ODM, justamente por eso fue más fácil en cumplirse, porque el ODM se hacían los registros con datos que ya están más fácilmente de capturar y de ser cuantificables y registrarlos. No con los de ahora, con los ODS, que al incorporar otras dimensiones, como es la social, la política, es más difícil el registro y el cumplimiento. 169 metas a 48 es muy diferente. Gracias, compañero Castillo. Aparte, ahí, vamos a ver. Disculpe, es porque eso tiene que ver con estrictamente nuestro rol. Entonces, eso que no aparece allí articularse, la explicación que yo le veo es el asistencialismo supuestamente para eliminar la pobreza en las áreas más pobres, pero al margen de una política pública sustentable que supere los quinquenios de cada gobierno y que sea respetada. Entonces, eso nos endeuda, eso nos impacta. No hay una política pública fuerte, articulando todos los ODS. Entonces, si yo quiero eliminar la pobreza, el trabajo decente tiene que ser un factor importante para eliminar la pobreza. Eso solamente para fortalecer más el buen análisis que usted ha hecho. Exacto, licenciado Castillo, así mismo es. Y eso es lo que se busca justamente con las políticas públicas. El compañero ya lo acaba de decir, y esa es la parte que le toca. ¿A quién le toca esa parte de mejorar? Le toca un fuerte trabajo al Ministerio de Trabajo de ver cómo articula todo eso, justamente a ustedes, los que están aquí presentes. El motivo por el cual ustedes están aquí, que se están actualizando en estos temas y tener las herramientas con que hacerle frente a estas organizaciones, a estos actores, a estos tomadores de decisiones para que hagan justamente esos cambios. Tengamos un trabajo decente, un bienestar común, que es lo que buscamos todos y lo que busca estos ODS. Volvemos entonces con el gráfico. Y los he marcado así porque educación, desigualdad, la parte de producción de consumo renovables y la 15, que es vida de ecosistema terrestre, es porque lo que viene ahora es lo que hay que mejorar. Es decir, Panamá se vinculó a esto con el plan estratégico de la nueva administración, con las metas de los ODS en la Agenda 2030 al incorporarlo como una visión de Estado para el 2030. Se crea entonces una comisión interinstitucional y de la sociedad civil para el desarrollo y seguimiento de los ODS a través de un comité técnico asesor
¿Qué sucede cuando todo viene desde arriba? Que prepara y ejecuta los asuntos que competen entonces con el tema de los ODS. Vemos que eso realmente pues, no nos llega a todos y no logramos ese nivel de avance. Quizás por eso se le ocurrió a alguien hacer el Plan Colmena, que es un plan enfocado desde el territorio, es decir, de abajo hacia arriba, para que realmente se logre avanzar en los ODS. ¿Qué hace el Plan Colmena? Mapea, identifica y acciona. Ahí vemos entonces que va desde de lo amplio a lo local, es decir, para combatir la pobreza y la desigualdad con un enfoque territorial de largo plazo, conocer los territorios es fundamental para lograr las políticas públicas. Es decir, luego de mapear y priorizar, ellos accionan. Ese es el objetivo de este plan que se hace anualmente y por comunidad, es decir, por provincia. ¿Qué consecuencias nos dejó entonces la pandemia? Para el mismo que hemos tomado, que tiene que ver con, en este caso, hambre cero, vemos que la pandemia nos ha dejado a los sistemas alimentarios con repercusiones grandes en lo que es el clima, el COVID, conflictos y también crisis, aquí dice crisis de langosta, pero yo lo que le quisiera decir más bien es todos los insectos que nos llegan a la parte de la seguridad alimentaria. Por ejemplo, en el caso nuestro, de Panamá, ¿qué ha llegado aquí? ¿Qué nos ha llegado a nosotros? ¿Qué nos ha afectado en el cambio climático? ¿Qué no vamos a encontrar en la parte de la seguridad alimentaria? Productos que van desapareciendo. Un producto que nosotros vamos al mercado ahora mismo y que no encontramos, ejemplo, el pisbae. Eso no lo consigues, porque le ha caído una plaga. Entonces, así nos irán cayendo plagas si no tomamos las medidas que se requieren para ir avanzando en este tema de cumplimiento de los ODS. Tenemos luego la educación nuevamente. Vemos que los cierres de las escuelas dejaron sin escolarización al 90% de los estudiantes. La enseñanza a distancia sigue fuera del alcance de por lo menos 500 millones de estudiantes. Así terminamos con los ODS a nivel general en las consecuencias pues, que ha dejado. Entonces, concluyendo, puedo decirles que los datos y las estadísticas son fundamentales para que cada país haga un balance de su posición con respecto a los ODS. Hay que fortalecer la gobernanza de los datos, que esa es una gran debilidad que tenemos. Hemos tenido rezago, no solo Panamá, sino toda América Latina, hemos tenido un gran rezago en lo que tiene que ver con el avance de los ODS. Los objetivos de desarrollo sostenible buscan justamente eso, fomentar que los datos se utilicen para la toma de decisiones. Crear políticas diseñadas para fomentar las habilidades y capacidades de las personas. Es decir, tenemos que hacer inversión social. Estamos haciendo recortes donde no compete hacer los recortes. Hemos hecho recortes en educación. ¿Cómo vamos a invertir justamente en esa parte social si vamos a recortar en educación? Que es parte elemental que requerimos para que se dé ese estado de bienestar. Recortar en salud. Entonces, ¿quiénes son los que se van a ver beneficiados? ¿Solo un pequeño grupo? Y el resto no vamos a lograr ese bienestar. De 105 de los 169 metas del ODS subyacentes dentro de los 17, no se alcanzarán si el compromiso y coordinación con los gobiernos locales, provinciales y regionales. Es decir, si seguimos generando políticas públicas, esos grandes planes nacionales,
pero que no nos vamos a las partes locales, es decir, a los municipios. Tenemos que hacer esa interacción, ese accionar desde lo local para poder realmente avanzar. Solo nos quedan 7 años. En 7 años, ¿qué podemos avanzar? Ya hemos pasado 7 y dentro de eso nos cayó la pandemia. Mejorar la salud sexual y reproductiva, embarazo en adolescentes, participación política de las mujeres, reducir significativamente todas las formas de violencia, específicamente el de las mujeres. Es decir, si recuerdan, este punto estaba desde los ODM, del Objetivo de Desarrollo del Milenio. O sea, ya desde el año 2000 venimos trabajando este tema y aún así no hemos siquiera logrado aquí un plan de salud sexual y reproductiva. Por último, una alerta urgente a los ODS vinculados con el crecimiento verde. Tenemos que actuar rápidamente en este tema, porque estamos haciendo grandes desajustes y no hemos logrado crear realmente una prevención en lo que tiene que ver a nivel nacional el crecimiento verde, es decir, los que están vinculados con este tema. Vida de ecosistemas terrestres, la vida marina, todo eso, el 4, el 15, no se ha visto avance en ello. Es decir, yo quisiera cerrar ya con una frase de Carmen Miró, que murió hace unos 15 días, una gran estadista, socióloga y demógrafa, que nos dice que las poblaciones, a ver ahora sí, que las poblaciones son vulnerables y los gobiernos tienen que actuar con ellas. Es decir, no existen países con problemas de población, existe cada país con grupo de población afectado por problemas sociales de los gobiernos que deben encarar y resolver. Y para mí, estos 4 que estoy viendo aquí son los principales que tenemos que resolver, que traen un gran rezago y que no hemos logrado avanzar con ellos. Con esto pues termino. Muchas gracias.